Haribol. Buenas tardes a todos. Acá Jorge Martín, Panchadradas, desde Tras la Sierra, Córdoba. Y estamos acá en clases en vivo en ISKCON, Buenos Aires. Así que gracias a Chitrak Prabhu, que es el organizador, y que me ha convocado para hablar de este capítulo del Bhagavad Gita, que es el capítulo 17, que habla acerca de las divisiones de la fe, y hoy nos toca el verso 20. Vamos a ver cómo podemos desarrollar ese verso y dentro del contexto del capítulo. Bueno, como de costumbre, vamos a introducirnos en la frecuencia y pedir permiso a través de este maravilloso, de esta maravillosa canción que nos dejó Bhaktivinoda Thakur y que Prabhupada nos enseñó cómo entrar en frecuencia antes del Bhagavatam o del Bhagavad Gita a través de esta maravillosa canción. Entonces, vamos a llegar, sí, el audio sale bien, chequeado. Así que Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Channa Vallabha Girivarodhari Gopi Channa Vallabha Girivarodhari Yasoda Nandana Vrajajana Randana Yasoda Nandana Vrajajana Randana Jamuna Tiravanachari Jamuna Tiravanachari. Bien, entonces comenzamos con el Bhagavad Gita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Y, como dijimos, es el capítulo 17, el verso 20. Y dice así. Datavyam iti yaddanam diyate nupakarine deshekale chapatre cha taddanam sadvikam smritam. La traducción dice lo siguiente. La caridad que se da como una cuestión de deber sin esperar retribución en el momento y el lugar adecuados y a una persona que lo merezca se considera que está en el plano de la modalidad de la bondad. Significado por Srila Prabhupada Ki Jai. En la literatura védica se recomienda la caridad que se le da a una persona que está dedicada a las actividades espirituales. No hay ninguna recomendación acerca de dar caridad indiscriminadamente. La perfección espiritual siempre se debe tener en cuenta. Por lo tanto, se recomienda dar caridad en un lugar de peregrinaje y durante los eclipses lunares o solares, o al final del mes, o a un brahmana apto, o a un Vaishnava devoto, o en los templos. Esas caridades se deben dar sin considerar en absoluto si habrá retribución. A veces por compasión se le da caridad a los pobres, pero si un hombre pobre no es digno de que se le dé caridad,
entonces no hay ningún adelanto espiritual en ese acto. En otras palabras, en la literatura védica no se recomienda la caridad indiscriminada. El verso nuevamente dice así: la caridad que se da como una cuestión de deber, sin esperar retribución en el momento y el lugar adecuados, a una persona que lo merezca, se considera que está en el plano de la modalidad de la bondad. Y para saber cómo llegamos a esto, me gustaría leer desde el comienzo del capítulo. Y el primer verso de este capítulo, que se llama Las divisiones de la fe, comienza con una pregunta de Arjuna. No todos los capítulos comienzan con una pregunta de Arjuna, pero en este caso sí, comienza con una pregunta de Arjuna y Krishna obviamente se la va a responder. Entonces dice así la pregunta de Arjuna. Arjuna preguntó: oh Krishna, ¿cuál es la situación de aquellos que no siguen los principios de las escrituras, sino que adoran según lo que les dicta su propia imaginación? ¿Están ellos en el plano de la bondad, de la pasión o de la ignorancia? Entonces Krishna le responde así: la Suprema Personalidad de Dios dijo: según las modalidades de la naturaleza que el alma encarnada ha adquirido, su fe puede ser de 3 clases: en el plano de la bondad, en el plano de la pasión o en el plano de la ignorancia. Oye ahora lo que se va a decir de eso. Oh hijo de Bharata, según las diversas modalidades de la naturaleza bajo las cuales uno exista, en uno se desarrolla un determinado tipo de fe. Se dice que el ser viviente es de una fe en particular, de acuerdo con las modalidades que haya adquirido. Los hombres que se hallan en el plano de la modalidad de la bondad adoran a los semidioses. Aquellos que están en el plano de la modalidad de la pasión adoran a los demonios, y aquellos que están en el plano de la modalidad de la ignorancia adoran a los fantasmas y a los espíritus. Aquellos que se someten a severas austeridades y penitencias que no se recomiendan en las escrituras y que las realizan por orgullo y egoísmos, a quienes los mueven la lujuria y el apego, quienes son necios y quienes torturan los elementos materiales del cuerpo, así como también a la superalma que mora adentro, se los ha de conocer como demonios. Incluso la comida que cada persona prefiere es de 3 clases, en función de las 3 modalidades de la naturaleza material. Lo mismo es cierto con los sacrificios, las austeridades y la caridad. Ahora, oye cuáles son las diferencias que hay entre ellos. Entonces, hasta acá Krishna nos da como algo globalmente en este capítulo a entender qué son estas gunas. Cómo estas gunas, estas modalidades, gunas significa soga, estas modalidades de la naturaleza material con la que como que venimos moldeados. Es como una naturaleza para cada uno esa modalidad, porque influencia en todo. Entonces acaba de decir cómo influencia, ¿no? Está diciendo acá cómo influencia en la comida. Entonces va a describir cada una de las comidas, va a decir también cómo es la caridad, en la bondad, en la pasión o en la ignorancia. Entonces es muy importante entender esto, porque deja muy claro cómo esas modalidades son las que están actuando a través de nosotros. Y no que nosotros estamos libres, porque una de las traducciones de las gunas, de las modalidades, es sogas. Es como que estamos siendo dirigidos, como si fuéramos títeres, por las sogas de las modalidades. ¿Cuál es nuestra libertad dentro de esas modalidades? Bueno, la libertad está en que
antes de ponernos como decir, bueno, voy a ser un títere, es la libertad. Una vez que entramos en eso, ya no hay libertad. Es como si dijéramos, me voy a subir a la montaña rusa. No sé si todavía hay montaña rusa. Cuando era chico había montaña rusa en el famoso Italpar. Ahora creo que no existe más, pero creo que todavía hay en Argentina esas montañas que uno se sube ahí, se pone un carrito y valientemente se dispone a, ¿no?, dar una vuelta por ahí. Entonces, uno es libre de elegir cuándo se va a subir, pero una vez que se pone esos ganchos que te apretan acá para que no te caigas y comienza a rodar, ya no sos más libre. Hasta que se detiene eso, no sos libre, porque no podés bajarte en ningún momento. No es que podés Hare Krishna de Bhavrata, no es que podés decir, me voy a bajar ahora de la montaña rusa. Ya no es posible. Ya estamos condicionados. Y la condición en este mundo material se da a través de lo que se llama las gunas, o las modalidades que influencian todo nuestro carácter. Todo, desde nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental, emocional, nuestros deseos, todo está configurado por esa mezcla de estas tres modalidades de la naturaleza material. Entonces aquí va a hablar acerca de, en este capítulo, en el verso 8 empieza a decir cómo son las comidas. Entonces dice, las comidas que le gustan a aquellos que están en el plano de la modalidad de la voluntad, aumentan la duración de la vida, purifican la existencia de uno y dan fuerza, salud, felicidad y satisfacción. Estas comidas son jugosas, grasosas, sanas y agradables al corazón. Si la Prabhupada en el significado va a aclarar, claro, nosotros cuando escuchamos la palabra grasa, me recuerda a mi mamá haciendo tortas fritas, agarrando un pan de grasa vacuna, tirándolo ahí para hacer las tortas fritas. Pero esta grasa que se explica acá es la grasa que es el ghee. Y Prabhupada explica en el significado que es tan maravilloso que podemos obtener todas las proteínas animales a través de la leche de la vaca y de todos los subproductos que vienen, como el ghee, que es la grasa purificada de la leche. Primero se bate, se separa la parte más cremosa de la leche, eso se bate, se hace una manteca. Luego la manteca se va calentando, se va hirviendo y se separa la parte láctea de la parte grasa. Esa grasa es muy sana para el cuerpo. Yo mismo hago mi propio ghee. Acá tengo una salamandra que le pongo fuego y dejo hirviendo la manteca a la noche y prácticamente está listo. Cuando me levanto está lista el ghee. Entonces tengo que separar, colar la parte láctea y lo dejo así hirviendo un poco más y ya se prepara el ghee. Entonces esa grasa es agradable, el corazón es rica y aparte es muy sana. Es muy sana. Entonces a esa grasa se está refiriendo el Bhagavad Gita. Entonces esos alimentos están en bondad. Pero no todos los alimentos están en la modalidad de la bondad y por eso Krishna lo va a aclarar. En el verso nuevo va a decir, las comidas que son demasiado amargas, demasiado agrias, saladas, calientes, picantes, secas y que queman, le gustan a aquellos que están en el plano de la modalidad de la pasión. Esas comidas causan aflicción, sufrimiento y enfermedades. Uno podría decir, pero ¿quién está queriendo causarse aflicción o sufrimiento o una enfermedad a través de la alimentación? No es tan conscientemente. ¿Por qué? Porque la alimentación es algo que se adquiere a través de las modalidades y se adquiere por grupos, por rebaños, por costumbre. Por ejemplo, las comidas picantes, así como tanto en México como en India. En India estaba viendo que en realidad es más picante todavía que en México. Si bien en México le dan el chupete con un poquito de miel y chiles a los niños, ya desde chico le dan eso. Unos amigos me habían traído unos caramelitos, que son los que comen los chicos, y eran re picantes, y a los niños les dan eso ya de entrada. En la India es más picante todavía.
Sin embargo, la India comenzó a comer esos picantes rojos por influencia de los países árabes que lo trajeron. No había ese tipo de picantes. Usaban un poco de pimienta y un poco de jengibre, pero no los picantes rojos, que son los que especialmente hacen mal al intestino. Si la Prabhupada en el significado va a hablar acerca de estos alimentos que no hacen bien, que irritan el intestino. Entonces, esas comidas traen enfermedades. ¿Y por qué alguien va a querer estar enfermo? No es que se quiera, ¿no? Es como el que se subió ya en la montaña rusa porque deseó tener ese libre albedrío de subirse ahí. Después no elige, estando ahí adentro, un dolor de cabeza, mareos, vómitos. Ya está, ya se metió, está ahí, y ahora le viene eso. Lo mismo pasa con esto, con esta modalidad de la pasión, ¿no? Que le gusta este tipo de alimentos y es como un gusto, una atracción natural que hay hacia esos alimentos y no se piensan las consecuencias que vienen después. Las consecuencias que pueden ser que el cuerpo no sea favorable, las comidas picantes, excesivamente picantes, no son buenas. Sin embargo, la persona que está adicta a eso no lo toma en cuenta, así como alguien que está adicto a las drogas, no busca los efectos secundarios que suceden con eso, sino que está influenciado por esa modalidad y es arrastrado hacia eso. Si bien Krishna después va a decir cómo es que uno se eleva de las modalidades y uno puede trascender esas modalidades bajas, en ese momento nosotros, si estamos bajo esa influencia, somos así manejados como títeres por estas modalidades o estas gunas, que se llaman sogas también. Imagínense como los hilitos o las soguitas de un titeritero. Entonces Krishna, después en el verso 10 va a decir, la comida que se prepara más de 3 horas antes de ser ingerida, la comida desabrida, descompuesta y podrida, y la comida hecha de sobras y cosas impuras, les gustan aquellos que están en el plano de la modalidad de la oscuridad. Bueno, acá podemos decir, bueno, ¿cómo 3 horas? Yo cocino, o en el templo se cocina y pasan horas hasta que vienen los invitados o hasta que los devotos lo van a tomar. Prabhupada aclara que, bueno, que el prayan tiene otra característica porque el prayan es completamente trascendental, ni siquiera es un alimento en bondad, es algo que incluso trasciende la bondad, porque está ofrecido a Vishnu, está ofrecido al Señor Supremo, entonces es un alimento espiritual. Pero en general, los alimentos que están así como rejuntes, cosas podridas, cosas que están fermentadas, son alimentos en la ignorancia. En el verso 11, Krishna va a describir lo que son los sacrificios y nos dice así. De los sacrificios, aquel que se ejecuta de acuerdo a las indicaciones de las escrituras, como una cuestión de saber, de deber, y que lo ejecutan aquellos que no desean ninguna recompensa, ese sacrificio es de la naturaleza de la bondad. Pero el sacrificio que se realiza en aras de algún beneficio material o por orgullo, oh tú el mejor de los bharatas, has de saber que está en el plano de la modalidad de la pasión. Cualquier sacrificio que se celebra sin considerar las indicaciones de las escrituras, sin distribución de prasadam, alimento espiritual, sin el canto de los himnos védicos, sin darle renumeraciones a los sacerdotes y sin fe, se considera que está en el plano de la modalidad de la ignorancia. Entonces, claro, sacrificios. Salvo que estemos familiarizados con la cultura védica de la India, los sacrificios en nuestra cultura, ¿qué es un sacrificio? Pensemos un poco qué es un sacrificio, porque nadie, cuando ve un sacrificio se imagina un fuego de sacrificio, como al estilo védico, ¿no? Cuando los devotos ofrecen granos en un fuego, pero no es exactamente. El sacrificio, yagya, significa toda austeridad, todo algo que uno
uno tiene que hacer algo para eso. Entonces, esos sacrificios están también en nuestra cultura occidental, en diferentes formas. ¿Mm? ¿Quién puede decir que un asado no es un sacrificio? ¿Mm? Sí, se sacrifica justamente un animal. ¿Mm? Entonces, por eso Krishna aclara acá estos tres tipos de sacrificios: en bondad, en pasión y en ignorancia. Luego, verso 14 dice, las austeridades. ¿Mm? La austeridad del cuerpo consiste en adorar al Señor Supremo, a los brahmanas, al maestro espiritual y a superiores tales como el padre y la madre, y consiste también en la limpieza, la sencillez y la no violencia. La austeridad del habla consiste en proferir palabras que sean ciertas, agradables, beneficiosas y que no agiten a los demás, y también en recitar regularmente las escrituras védicas. Y la satisfacción, la sencillez, la gravedad, el autocontrol y la purificación de la existencia propia son las austeridades de la mente. ¿Mm? Entonces, a ver si repasamos de nuevo las austeridades. Dice, la austeridad del cuerpo son las que, cuando aún adora al Señor, a los brahmanas o al maestro espiritual, a los superiores como la madre y el padre, en estar limpio, celibato, no violencia. Esa es una austeridad del cuerpo, de nuestro cuerpo físico. ¿Mm? La austeridad del habla, esto que nos gusta tanto hablar y hablar y hablar, cualquier cosa, la austeridad del habla consiste en proferir palabras agradables que no molesten a los demás, porque sí. ¿Mm? Y en recitar o leer las escrituras védicas, como el Bhagavad Gita o cualquier escritura que concuerde con las versiones védicas, con escrituras sagradas. La austeridad, la satisfacción, la sencillez, el autocontrol, son las autoridades de la mente. ¿Qué es lo que es austero para la mente? Ser autocontrolado, ser sencillo, estar satisfecho. Eso es una gran austeridad para la mente, porque generalmente la mente no está satisfecha. La mente siempre quiere alguna cosita nueva. Es bien sabido que a veces uno busca algo, ¿no? Es como que busco comprarme un celular, ¿no? Ahora el celular está ahí, porque está transmitiendo acá. Entonces, busco un celular. ¡Qué lindo! ¡Ay, qué satisfacción que tengo ahora con este celular! Pero al poco tiempo ese celular quizás ya no me da satisfacción. ¿Pero por qué? ¿Le pasó algo al celular? Quizás ni siquiera se rompió, no es que anda más lento, está igual. Pero la mente no se siente satisfecha porque ya ve otro celular. Ah, porque esto tiene una cámara mejor, o este es más suave la pantalla, tiene una pantalla especial. Y como no hay satisfacción, vemos que desde que se creó la telefonía móvil, que revolucionó, la otra vez estaba viendo un documental cómo era el primer celular móvil. El primer celular móvil era una caja grande con un teléfono con hilo, que una persona la llevaba con un bolsito de lugar a lugar. Entonces, imagínense, fue toda una revolución a nivel social que una persona pudiera moverse hablando de un lugar a otro. Incluso estaba prohibido, lo querían prohibir porque parecía que era algo muy peligroso, que alguien pudiera comunicarse y no saber dónde está esa persona, ¿no? Porque siempre se podían rastrear las llamadas ante el caso de un acto criminal y se podía saber de dónde estaba llamando, pero desde un teléfono inalámbrico no. Entonces la humanidad acepta esto porque está en modalidad, en esta cosa de no estar satisfecho. Luego se creó otro celular, que era un celular grandote así, ¿no? Con una batería gigante, era pesado. Me acuerdo que cuando comencé a vivir en el templo, en el año 90, en el presidente templo tenía uno de esos celulares grandotes, el ladrillo le decía. Pero no fue suficiente. Después vino un celular en que ya tenía una pequeña pantallita, un display donde ponía el número. Entonces uno sabía qué número había marcado.
Luego siguió avanzando, no hay satisfacción con eso. Entonces ya tenía una pantallita y fue avanzando y avanzando. Después podían enviar mensajes de texto. Después también el celular tenía una calculadora. Tenía un jueguito, me acuerdo que era un jueguito que era una viborita. Tenía reloj. Comenzó a tener un reloj, una alarma. Comenzó a tener, ¿cómo se dice esto? Temporizador. Un montón de cositas que fue teniendo. Sin embargo, nadie estaba satisfecho con eso, porque nadie tiene esos celulares prácticamente hoy en día. Entonces se busca otro celular, más moderno. Entonces, luego vino un celular que podía conectarse a internet, que tenía música, que se podían sacar fotos, eran unas fotitos horribles, feas, así chiquititas. Y aún así uno estaba satisfecho al comienzo, y después ya no más. Uno necesitaba un celular más. Hasta que hoy en día tenemos estos celulares que filman ya en súper alta recontra resolución, super HD, super a 4K, 8K. Ya tienen 500.000 megapíxeles, o sea, tienen más píxeles de lo que tenía una cámara profesional de un estudio de grabación hace 10 años. Y la gente todavía no está satisfecha. Yo lo veo a los chicos jóvenes que están todo el tiempo comprando y vendiendo el celular. Entonces los más viejos van comprando los celulares y los más jóvenes porque ya no se sienten satisfechos. Esta austeridad de la mente, que es la satisfacción, parece que no, porque el mundo entero es una mente con patas, como se dice acá en Argentina, cuando la mente Haribol y Facu Prabhu, como está, mis reverencias. Es una mente con patas la gente, somos una mente con patas porque no estamos satisfechos, la austeridad de la mente no se presenta. Entonces, por más que tengamos un magnífico celular, un magnífico coche, estábamos viendo la otra vez en un corto, en internet, con unos chicos acá, la policía en Argentina hace solo 20 años tenía un Peugeot 504, que ahora es considerado una chatarra. Y era un coche buenísimo, era de alta calidad, era un lujo tener ese coche. Ahora cualquiera que tiene ese coche es un, bueno, pobrecito, mira el coche que tiene. Incluso si lo tuviera 0 kilómetros. ¿Por qué? Porque no hay satisfacción, siempre hay un incremento, pero ese incremento, esa cosa, ¿por qué es? Porque no hay satisfacción. No hay satisfacción en ningún plano social. Por eso siempre se está buscando algo más. Siempre se busca a ver cómo podemos explotar la naturaleza material y crear nuevas cosas para atraer a la mente, a ver si se siente satisfecha. Y no es posible. Entonces, en el verso 17, Krishna va a continuar estas comparaciones y dice: esa austeridad triple, realizada con fe trascendental por hombres que no esperan beneficios materiales, sino que lo hacen únicamente por el Supremo, se denomina austeridad en el plano de la modalidad de la bondad. El verso 18 dice: la penitencia que se realiza por orgullo y con el fin de obtener respeto, honor y adoración, se dice que está en el plano de la modalidad de la pasión. Esa penitencia no es estable ni permanente. La penitencia que se realiza por necedad, con la tortura de uno mismo o para destruir o hacerles daño a otros, se dice que está en el plano de la modalidad de la ignorancia. Y entonces así llegamos al verso 20, que es el que tenemos hoy en día, que dice: la caridad que se da como una cuestión de deber, sin esperar retribución, en el momento y el lugar adecuados, y a una persona que lo merezca se considera que está en el plano de la modalidad de la bondad. Entonces es maravilloso y muy claro cómo Krishna nos va describiendo las diferentes influencias que tenemos de acuerdo a las modalidades de naturaleza material. En este capítulo 17. Recordemos que el capítulo 16 se llamaba la naturaleza divina y demoníaca,
y también hablaba sobre cómo es la influencia que tenemos de las tres modalidades de naturaleza material, que es uno de los capítulos del Bhagavad Gita, el capítulo 14, donde Krishna comienza a dar muy claramente las pautas para las cuales nos demos cuenta en qué modalidad estamos. Sin embargo, parece ser que es muy difícil darse cuenta, hacer una autogestión, hacer un autodiagnóstico para darse cuenta en qué modalidades estamos. Porque como a uno le es natural eso, uno está influenciado por una modalidad, parece ser que como que es tan natural esa modalidad que uno ni siquiera se da cuenta. Es como, bueno, yo soy así, es mi forma de ser. Uno está hasta orgulloso, está contento con esa modalidad, está contento con esa influencia. Sin embargo, cuando de alguna manera tenemos contacto con esta grandiosa filosofía, con este conocimiento que nos está dando Krishna acá en el Bhagavad Gita, nos podemos ir dando cuenta gradualmente de que estamos influenciados por esas modalidades y que eso que estamos tan identificados diciendo, yo soy así, ¿qué vamos a hacer? Soy así yo, che. No es así tan así, no somos así. Porque Krishna nos va a explicar en el Bhagavad Gita que nuestra naturaleza trascendental está incluso más allá de las modalidades de la naturaleza material. Está muy lejos de la ignorancia, lejos de la pasión, y está arriba de la bondad material. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza espiritual es ser un eterno sirviente de Dios. ¿Cómo es que siendo almas totalmente libres de la contaminación material, libres de la influencia de este mundo, estamos ahora acá? Bueno, hay muchas teorías y no vamos a hablar acerca de eso ahora. Porque lo importante es, como dice Srila Prabhupada, si te caíste en un pozo, ¿tiene algún sentido que estando dentro del pozo te pongas a pensar, ¿por qué caí acá? A ver, ¿qué hice yo para estar acá? ¿Me lo merezco? ¿No me lo merezco? No, hay que empezar a tratar de ver cómo salir de ese pozo. Y si no podemos salir, tenemos que pegar un grito y que alguien que pase por ahí cerca nos ayude a cómo salir. Entonces, el alma, en este viaje cósmico, en este viaje, en este mundo material, llega un momento en que pega ese grito y alguien nos tira una soga, nos da una mano, una escalera para salir de este pozo. De alguna manera a veces somos conscientes de eso porque hay personas que ya desde pequeños son buscadores de la verdad. Yo conozco amigos devotos y amigos que aún a nivel técnico podríamos decir que no son devotos, pero que son buscadores de la verdad, que desde niños se preguntaban cosas. Por ejemplo, yo conozco a alguien acá del campo, yo vivo acá en el campo, en una zona rural, y un pequeñito de acá, ahora ya no tan pequeñito, ya mucho más grande que yo, gigante, pero él desde pequeñito se preguntaba, ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos? Y me preguntaba, Panchara, ¿de dónde venimos nosotros? ¿Y a qué se estaba refiriendo él? Porque él me decía, no, yo ya sé lo de mamá y papá. Yo me refiero de dónde venimos los que estamos adentro de esta cáscara de huevo. Porque nosotros no somos esta cáscara. Esto es como la cáscara de que sale el pollito. Esto es una cáscara, este cuerpo, y nosotros estamos ahí adentro. ¿De dónde venimos nosotros? Entonces hay personas que ya vienen un poco más libres de estas modalidades que te ciegan, de forma tal que uno cree que es este cuerpito y uno busca todas las cosas y las comodidades para este cuerpo. Hay personas que de alguna manera están más libres de esa influencia y entonces pueden preguntarse en forma natural de dónde venimos y pueden darse cuenta por observación de que no son este cuerpo. Pero son muy pocas las personas así.
Algunas otras personas necesitamos que alguien de alguna manera venga y nos recuerde, ¡hey! A ver, cabeza de tortuga. O nos diga, a ver, pequeño, venga para acá, chango, venga, amigo. Y nos despierte. En mi caso, si yo bien veía como que socialmente todo este mundo era muy raro, todo era muy raro este mundo, a nivel espiritual no entendía y formulaba diferentes elucubraciones mentales para entender qué era este mundo, qué era el alma, qué era esto. Y aún así no llegaba a ningún tipo de conclusión, era todo un delirio completo. Y cuando de alguna manera se me presentó esta filosofía, lo primero fue negarla. Porque claro, estaba el orgullo propio de que no, yo tengo que descubrirlo por mí mismo. Yo tengo que saber, no necesito a nadie. Por eso cuando un devoto me dijo, ¿querés venir al templo? Yo le dije, no, yo no necesito crearme ningún dios para que alguien me diga qué es lo que tengo que hacer, pensar o algo así. Yo puedo pensar y puedo salir, puedo tener todo por mí mismo. Sin embargo, recuerdo que fui por primera vez al templo con el ánimo de rescatar a un amigo que lo había encontrado por la calle y le estaba rapadito y me dijo, mirá, estoy con los Hare Krishna. Entonces acepté ir al templo para ver si podía rescatar a ese amigo y podía convencerlo de volver a ser ateo como yo. Bueno, parece que no tuve muy buen resultado porque simplemente, a pesar de que vi a los devotos y que estos están totalmente locos, cuando escuché la clase de quien fue luego mi maestro espiritual, dije, wow, esto parece muy inteligente lo que está diciendo. Y muy inteligente y a su vez no entiendo bien lo que dicen. Quizá no entendí nada, no puedo recordar nada. Tendría que volver a escuchar la grabación si encuentro alguna grabación de esa época y capaz que está la pregunta que hizo mi hermana ahí en la clase de Bhagavad Gita. Quizás esté. Pero en sí no me acuerdo nada de eso. Sin embargo, simplemente por estar en contacto con una persona que estaba practicando vida espiritual, de a poco fue resquebrajando de a poquito ese guito y fui escuchando un poquitito y comprendiendo verdades muy básicas como las primeras instrucciones que están en el Bhagavad Gita y nos informan acerca de que somos algo más allá de este cuerpo. Y a mí me costó mucho entender eso porque yo pensaba que era solamente un cuerpo. Y como les contaba recién, este chico de 11 años del campo, sin instrucción filosófica, religiosa ni de ningún tipo, es más, nunca leyó un libro, se preguntó, al día de hoy incluso, teniendo 26 años, nunca leyó un libro. Se preguntó naturalmente a sí mismo y sacó la conclusión de que no somos este cuerpo. Es más, mirando al cielo dijo, ¿cómo sabemos si no hay otro del otro lado que nos está mirando a nosotros y está diciendo, hay otra persona allá, hay otros del otro lado, somos los únicos que estamos acá? Y este chico también se preguntó, ¿por qué nadie habla de la muerte? Todo el mundo habla de hacer cosas, todo, pero cuando uno pregunta de la muerte, todo el mundo dice, no, no se habla de eso. Entonces, hay personas que vienen con un avance espiritual de otras vidas, de otras experiencias, aunque la vida es una. La vida es una, como hoy me decía, justamente hoy fui a buscar a una cosa a un herrero, y el herrero me decía, sí, hay que estar bien en la vida porque la vida es una. Yo no le contradije, no le dije nada. En sí la vida es una vida. Toda la vida en el mundo, en la existencia material, en la ilusión material es una sola, y está cortado en pedacitos, digamos en capítulos, que es lo que llamamos vidas, con S, ¿no? Una vida ahora como hombre, acá argentino, la vida siguiente quién sabe a dónde, la vida anterior quién sabe dónde, pero está en capítulos, pero es una sola. Es una sola porque es vida, es condicionamiento dentro de las 8.400.000 especies de vidas que hay. Entonces,
volviendo a la cuestión de que cada persona tenemos una influencia diferente y por eso vemos al mundo en forma diferente y nos cuestionamos diferentes cosas acerca del mundo. Así como este chico se cuestionaba acerca de por qué estamos acá, comenzó a cuestionarse también acerca del sufrimiento, de la vejez, de la enfermedad. También se cuestionó acerca del apego, porque tenía su primer celular y cuando lo tuvo dijo, uy, y ahora yo voy a estar pensando todo el tiempo en estar esto y que no se me rompa, y voy a estar queriendo estar con esto y voy a tener miedo de que esto desaparezca. Ya no soy libre, me dijo. Cuánta sabiduría en esa afirmación. Cuanto más cosas tenemos, ¿no? Yo veo acá mi casa con tantas cosas, ¿no? Ahí tengo una heladera, una cocina, toda la vajilla, tengo más ollas de lo que tiene toda una familia entera de 10 personas. Tengo platos, tengo una guitarra acá, tengo otra guitarra, otra guitarra, tengo tantas cosas a que apegarme. Y a pesar de eso, si solo una guitarra desaparece ya hay una aflicción. ¡Ay no! Una de las guitarras, son 5, no importa, falta una guitarra. Y si me falta una computadora en que tengo 3, voy a decir, no, me falta una computadora, ¿qué voy a hacer? Porque el apego que se genera a través de la materia. No es que la materia nos diga, vení, apegate a esto, sino que es mi conciencia decide, de alguna manera, estar apegado a eso. Pero ¿cómo lo elige? No lo elige en forma tan libre, tan voluntaria, sino que las modalidades de la naturaleza material son las que me influencian a estar apegado a esto o a ser desapegado. Pero mi opción original, la única opción que tenemos para elegir libertad y libre albedrío es cuando decidimos de alguna manera y gradualmente entregar nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestro corazón y nuestro cuerpo al servicio de Dios. ¿Y qué es eso del servicio de Dios? Yo me preguntaba cuando los devotos hablaban de servicio devocional, ¿qué es servicio devocional? ¿No? Yo me acuerdo que en esa época todavía estaba el servicio militar obligatorio. Entonces ya la palabra servicio a mí me sonaba rarísimo, era como una sirvienta, servicio militar obligatorio, como el servicio devocional, el servicio como el servicio militar, debe ser obligatorio a Dios, ¿qué es esto? Entonces a mí me hacía mucho ruido, ¿qué es servicio devocional? Devoción, ¿qué significa devoción? Nunca había escuchado esa palabra en toda mi vida, no entendía ni qué era devoción, ni qué era servicio, me parecían cosas rarísimas. Entonces, si bien no entendía, lo estaba haciendo todo el tiempo y lo está haciendo todo el mundo. Todo el mundo hace servicio con devoción. Así como yo tengo un gatito. Está ahí, atrás de la puerta, esperando ahora que salga a darle su comidita. Y a su vez, hay otro pájaro grande, hay un panzón, acá que tenemos un pájaro panzón que tiene la panza amarilla, tiene como un antifaz, así hermoso, un pájaro hermoso, y está esperando ahí también, porque después que come el gato y quedan algunos granitos, viene ese pájaro y picotea y se lleva algunos de esos granitos. Entonces, incluso sin saber qué es servicio devocional, cuando alimento a ese gato hay un servicio a ese gatito, se hace con amor. Voy, le doy la comidita, le acaricio, ¿no? la cabecita, el lomito, el gatito hace así, porque si le doy solo la comidita, él como me mira así como, no, él quiere primero que le hagan un mimito acá y entonces ahí lo mira a uno, agacha la cabeza y comienza a comer. Eso es servicio devocional, es algo natural. Quien no tiene un hijo, ahí está el panzón, está colgado acá, ese que se escucha, ¡pim!, ese es el panzón que está esperando ahí la comida del gato, me está mirando acá. Sí, ahí va. Entonces hay una naturaleza de servir. Si no es a un perrito, un gatito, hay un hijo para servir.
hoy justamente fui a la casa de un amigo, estaba la madre de ese amigo y los 3 hijos de este amigo, y la madre, o sea, la abuela de los chicos, estaba cocinando arduamente ahí, cocinando para los chicos estaban mirando televisión y ella cocinando ahí, toda transpirada, cocinando una olla a otra, lavando las cosas, mientras ponía la ropa en el lavarropa. Entonces después salió afuera y vi la huerta, una huerta hermosa que tiene. Entonces hablando con ella, y yo le digo, qué trabajo, ¿eh? Sí, dice, pero lo hago con gusto, lo hago con amor, me gusta hacer esto. ¿Mm? Entonces me decía que en algo hay que ocuparse. ¿Mm? Y que ella estaba satisfecho haciéndolo porque sabía que lo hacía para sus nietos y su hijo. Entonces hay amor, hay servicio en eso. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es el mensaje de Krishna en la Bhagavad Gita? Que abandonemos, que no le demos de comer a nuestro gato, que no le demos de comer a nuestros hijos. No, ese no es el mensaje. El mensaje es entender que toda nuestra tendencia debe ser primariamente hacia el Señor Supremo. ¿Y por qué? Porque algo que no vemos, algo que no es más fácil darle una comida a un gatito y ver la satisfacción y ver cómo el gatito va comiendo, ¿no? Y está contento y después se echa ahí, entonces está, ¿no? El gatito es todo peludito, hermoso, entonces uno va y lo acaricia y uno tiene contacto directo con ese gato y uno ve la satisfacción de ese gato, o darle de comer a los hijos y ver cómo están satisfechos y gustosos cuando comen. Entonces es como, parece más real, porque es como uno ve, ¿no? Cuando sirve con devoción a alguien, ve directamente. Entonces, ¿qué es esto de servir con devoción a Dios cuando, bueno, esto es lo que se está hablando acá en el Bhagavad Gita? Por eso en unos versos anteriores, Srila Prabhupada y en los significados, las traducciones se dice, se dice acá, claro, las austeridades que se hacen simplemente por hacerlas, por rendirlas al Señor Supremo. Eso es bondad. Cuando uno hace algo para ser retribuido por eso, uno está ya en pasión, uno quiere obtener algo. Cuando uno lo hace para dañar a otro, entonces, bueno, o para dañarse a uno mismo ya es ignorancia completa. Pero no, lo más natural para nosotros, la mayoría de los humanos, es hacerlo por pasión, porque uno ve inmediatamente los frutos de la satisfacción de uno. Sin embargo, parece que cuando lo queremos hacer para Dios hay una gran dificultad, porque no vemos directamente el beneficio inmediato de eso. Pero, si de alguna manera lo hacemos con fe y con amor, y antes de darle ese alimento a su nietito, lo cocinamos con un gran amor, con la mejor forma, con la forma, como dice acá el Bhagavad Gita, de hacer alimentos que sean jugosos, grasosos, pero no de grasa de un animal matado, sino con grasa a través de leche o de ghee, o cocinar con yogur, o todas estas increíbles comidas riquísimas que nos dan los Vedas, o cualquier alimento que sea en bondad de cualquier cultura que pueda ser ofrecido. Entonces, todo ese amor que podemos estar cocinándolo a alguien lo podemos hacer para el Señor Supremo, y luego los remanentes de eso que lo obtenemos lo podemos dar. Entonces, cuando le damos ese alimento a nuestros hijos, nuestros amantes, nuestros amigos o para nuestro propio cuerpo, entonces si lo hacemos con esa conciencia, eso tiene doble beneficio. Porque sí, de alguna manera va a satisfacer a esa persona, pero al haber sido satisfecho el Señor Supremo, ¿no?, esa persona también va a estar satisfecha no solo a nivel físico, sino también a nivel espiritual. Prabhupada nos da el ejemplo, la analogía de que si uno riega las raíces de un árbol, naturalmente el tronco, las ramas, los tallos, las hojitas, las flores y los frutos
son regados automáticamente en forma natural. Ayer estaba viendo un documental de la televisión alemana, de DW se llama, es el canal de documentales, canal de noticias, y mostraban cómo lo importante que son las raíces. Generalmente dice que uno mira en las plantas, mira lo que uno ve, lo que está arriba de las plantas, y que nunca se estudia lo que hay debajo de las plantas. Entonces en los países nórdicos se estudiaba qué pasa debajo. En Islandia contaban que antiguamente estaba lleno de bosques y ahora no quedó nada, eran todo desierto. Entonces, sí, amar a Dios por sobre todas las cosas, dice que es el mandamiento primero. De Babrata nos dice acá. Ese es un mandamiento en realidad que nos dejó Jesús. Porque si bien había 10 mandamientos, cuando vino Jesús nos dio 2 mandamientos básicos y que esos 2 podían guiar a todos, que ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Él resumió todos los mandamientos y todas las instrucciones y cosas básicamente en esos 2 mandamientos. Entonces le contaba que en este documental hablaba sobre las raíces, que entonces mostraba que en Islandia no había árboles. Entonces se pudieron estudiar y plantaban árboles, pero buscando que estos árboles generen raíces de nuevo profundas para que generen de nuevo todo el ecosistema que está debajo de la tierra, que fue el que se arruinó cuando cortaron los árboles, cuando destruyeron todos los humanos. Entonces se hicieron desiertos. Entonces ahora están tratando de replantar de nuevo con bosques. Entonces, las raíces parecería algo que no se ve. Uno quiere estar bien la planta, pero si nosotros regamos las hojitas, la planta, no hay manera. Nosotros tenemos que preocuparnos, así como en este documental decía que estamos muy preocupados por ver cómo alimentar el suelo, cómo nutrir el suelo, y hablaba de las micorrizas. Micorrizas son unos hongos. Si esta es la raíz de una planta, la plantita está por acá, las micorrizas, el agua y los nutrientes de la planta llegan hasta donde están las raíces. Entonces, la planta solamente se puede nutrir lo que está muy cerquita, pero las micorrizas son unos hongos que hacen que desde muy lejos traen los nutrientes hacia las raíces, y a cambio la planta le da el sol, la energía del sol le da azúcares a esos micorrizas, y los micorrizas se sienten más incentivados por el azúcar y le dan más nutrientes a la planta. Entonces la planta crece muy bien. Y mostraban que cuando no se da atención a las raíces, como la agricultura convencional ahora, que está basado en agrotóxicos y en que ahora se le dice fitosanitarios, ¿no? Agrotóxicos, y no se le dice más pesticidas, porque suena feo. Fitosanitarios, qué lindo que suena, parece como Fito Páez, pero no es ni sanitario ni fito, son venenos. Y entonces toda la agricultura convencional moderna está basada en ponerles venenos y ponerle estimulantes artificiales. Sin embargo, cuando a las raíces de la planta y hay una vida, una flora intestinal ahí en la tierra, no hace falta agregarle nada. Entonces, las plantas crecen fuertes y vitales por naturaleza. Mostraba la diferencia entre un trigo, que era de esta altura, increíble, bárbaro, y la raíz era así chiquitita, nada de raíz, el trigo transgénico. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque está artificialmente modificado para que dé un fruto rápido, pero no tiene raíces. Entonces, cuando van a buscar cuántos nutrientes tiene y qué salubridad, tiene en cuenta que está lleno de pesticidas y no tiene nutrientes, está desválido. Es una hoja que se cae, la espiga no tiene fuerza, pero rinde a nivel comercial. Sin embargo, cuando se nutre la tierra, aunque los primeros años no da prácticamente, da muy poco, cuando ya está
creado ese ecosistema en forma natural, el trigo comienza a tener una raíz mucha más larga para abajo de lo que tiene el trigo para arriba. Y ahí es cuando ese trigo sale fuerte, sano y está lleno de nutrientes. Lo mismo se da a entender con nuestra vida espiritual, nuestra vida en sí. Porque nuestra vida es vida. Nosotros siempre hablamos de vida espiritual, vida material, pero en realidad nuestra vida es vida. Entonces, si nos vemos a nosotros como un conjunto completo, como una persona integral, si nosotros nutrimos nuestra existencia desde la raíz, o sea, desde lo que no vemos, como las raíces de un árbol, entonces naturalmente lo que vemos, que es este cuerpo, y las interacciones de este cuerpo con otras personas, naturalmente van a estar sanas, van a estar fuertes, como ese trigo que cuando viene el viento o cualquier problemita, ese trigo débil que no tiene raíces, se aplasta. Sin embargo, ese trigo que tenía buenas raíces se mantenía firme ante los vientos, porque estaba nutrido desde sus raíces. Y las raíces de nuestra vida son el servicio devocional. Son aquellas actividades que no se ven. Externamente quizás algunas las podemos ver. Alguien nos puede ver que le ofrecemos un saumerio a la divinidad, o que le ofrecemos un alimento, o que vamos y ofrecemos una donación en el templo. Pero también hay cosas que no se ven. Uno puede dar una donación a un templo en forma anónima. Uno puede hacer un servicio que nadie lo vea, ¿no? Entonces no es una cuestión de que si se ve o no se ve. Es una cuestión si ese servicio está viniendo de nutrir esas raíces o está viniendo tratando de regar las hojitas y los frutos y las flores. Entonces, verdadero servicio devocional es el que nutre las raíces. Y cuando Dios está satisfecho, que son las raíces de nuestra existencia, Dios es la raíz, es el origen de todo. Ishvara Parama Krishna es el Adipurushan, es el disfrutador original, es desde donde todo sale. Cuando esas raíces están satisfechas, nuestra vida está fuerte y sana. Nuestras relaciones son fuertes y sanas. Nuestra mente, nuestras palabras son sanas. Entonces, todas estas instrucciones que Krishna nos da en el Bhagavad Gita tienen por finalidad que nos establezcamos en el servicio devocional con amor, que comprendamos que podemos alimentar a ese gatito, podemos alimentar a nuestros hijos, podemos alimentar a nuestro cuerpo, podemos tener toda una interacción social, todo, pero siempre recordando que debemos estar nutridos desde la raíz. ¿Y cómo se hace eso? Escuchando acerca de Krishna, hablando acerca de Krishna, mirando las formas de la divinidad, haciendo un servicio, recordando al Señor. Todas esas actividades hacen que nutramos nuestra plantita del servicio devocional. Y de esa manera, gradualmente, vamos a obtener todos los beneficios y los frutos de eso van a ser hasta visibles. Lo que parece que es invisible cuando uno riega una plantita, que parece como que no pasa nada. Yo soy tan ansioso cuando pongo una semilla a la tierra que no pasa nada. Tarda 10, 20 días, no sale nada. Y finalmente sale. Hay semillas que tardan un montón. Las semillas de palta, uno las pone ahí en la tierra y tarda, y digo, no pasa nada, no pasa nada. Y cuando no me quiero dar cuenta, ¡pop!, salió, ¡pop!, y la palta está. Y la palta ahora está dando frutos, ya estoy teniendo paltas del árbol de paltas de acá. Entonces, ¿quién iba a pensar que estas paltas, ¿no?, iban a darse después de tanto tiempo de esperar ese árbol de paltas? ¿Quién iba a pensar? Parecería como que no, que va a faltar un montón. Y en nuestra vida espiritual pasó lo mismo. ¿Quién iba a pensar que en un momento vamos a ofrecer un saumerio con devoción a Dios?
que vamos a escuchar los pasatiempos de Krishna, van a ser tan agradables al corazón, tan lindo escuchar las historias de los devotos puros. Yo estoy leyendo el Prabhupada Lilamrita, ya lo terminé, los 3 libros. Recomiendo encarecidamente que todos los que escuchen esto, que por favor adquieran esos 3 libros, que son maravillosos, están económicamente accesibles, son hermosos, tienen una edición hermosa, y cuentan toda la historia de Prabhupada, cómo vino a Occidente, cómo se desarrolló la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, con tantas dificultades, tan difícil para Prabhupada fundar eso, y a su vez con tanta devoción lo hizo, que es real que ahora en Achiras, en un lugar alejado de todo, tengamos un templito y estemos adorando al Señor. ¿Quién iba a pensar que esas semillitas que fue distribuyendo un devoto puro, con tanto amor, regándolas, fueron dando frutos? ¿Y quién iba a pensar que en nuestras propias vidas, esos frutos en nuestros corazones, que alguien tuvo la bondad de darnos la conciencia de Krishna, van a dar frutos y que hoy estemos atraídos a la forma de Krishna? Como la forma de Krishna que tenemos aquí, que son nuestras deidades Shri Shri Radha Krishna Chandra. Con el brillo acá seguramente no se va a ver muy bien, pero bueno. Nuestras divinidades, Shri Shri Radha Krishna Chandra, tan bellas formas del Señor. ¿Quién iba a poder pensar que Sri Krishna con una flautita y Radharani, que acá tiene una flor en la mano, iban a estar aquí? Eso es porque se ha regado las raíces de la devoción de muchos devotos que hicieron que esto sea posible. Así que cuidemos esa plantita del servicio devocional, tratando de siempre regarla y de evitar las enredaderas o los contaminantes que hay, que son las ofensas al canto del santo nombre, las ofensas a los devotos. Y si cuidamos eso con buenos fitosanitarios, si cuidamos nuestra plantita de estas agresiones que a veces surgen del corazón por envidia, y si regamos haciendo un buen servicio con amor y devoción y con humildad, entonces de seguro que nuestra planta va a mantenerse sana y feliz y va a dar los frutos del amor por Krishna. Es un hecho comprobado, porque lo podemos comprobar en nuestra propia vida, lo que hemos comenzado en la vida espiritual, que hay un cambio. Si bien uno sigue manteniendo envidia, recelos, uno tiene tanta contaminación, a su vez uno puede ver con el paso del tiempo como hay cosas que van creciendo ahí. Así que esas cosas van creciendo porque alguien en algún momento decidió tirarnos una mirada, decir, acá existís, sos una almita espiritual, yo te voy a dar un poquito de alimento espiritual. Y eso, en un campo fértil, dio frutos. Así que siempre que tengamos la posibilidad de dar este conocimiento, debemos hacerlo, porque alguien ya lo hizo con nosotros. Alguien ya lo hizo con nosotros y nos trajo una felicidad al corazón. Entonces, ¿por qué no hacerlo con otro? ¿Por qué no dar este conocimiento a otras personas? Sea en la forma de un libro, sea en la forma de dar un alimento ofrecido a Dios, sea en la forma de unas palabras. Así que bueno, muchas gracias a los que han escuchado y a los que van a escuchar esta clase. Muchas gracias a Chitrak Prabhu por permitirme hablar acerca de Krishna en estas clases de Bhagavad Gita de ISKCON. Y muchas gracias a todos los devotos, a Srila Prabhupada y a Krishna por darnos la posibilidad de salir de este enredo material. Gracias, Hare Krishna.